esta oportunidad vamos a tocar uno de los pilares que caracteriza a los ladrillos, en este caso obviamente ladrillos diamante, para que podamos entender mejor cómo es que se evalúa un ladrillo. En este caso, poco a poco vamos a ir desarrollando la charla para que entendamos bien de qué estamos hablando y lleguemos a un siguiente nivel técnico y, como dije antes, en un caso, reforzar lo que ya sabemos. Voy a cortar mi video porque, bueno, cuando utilizamos el video a la par, se vuelve un poco lenta la red. Entonces ya sabemos que hay ese tipo de problemas en la actualidad, ya que todos estamos usando las redes. Apago el video y si desean al final lo hacemos más personal y activamos video, no hay ningún problema. Un gusto ver que están todos y tenernos nuevamente una charla. Bueno, empecemos. Hola también a todos aquellos que están desde Facebook siguiendo esta transmisión. Gracias por seguir trabajando fieles con nosotros, y es por eso que nosotros trabajamos también en pro a brindarles un mejor servicio, y este es uno de aquellos servicios que brindamos. Quiero empezar esta charla. En esta oportunidad estamos tocando dos palabras que pueden ver en pantalla, que siempre hemos mencionado, por lo menos hace unos meses, en todas las charlas yo las mencionaba. Hablábamos de norma, hablábamos de confort, y posiblemente en esa temporada no le dábamos tanto énfasis a todos los reglamentos o todos los lineamientos que regulan nuestras construcciones y el correcto desarrollo de las mismas. Al igual como esa palabra confort, que por más que sea pequeña involucra tantas cosas y es tan importante. Pero luego de lo que estamos viviendo, ya que el mayor resguardo que tenemos bajo esta situación o estas circunstancias es nuestro hogar, ya no tenemos que hablar de normas y tomarlos como un tema paralelo, sino asumir la obligatoriedad de las mismas, ya que nos brindan una construcción sobre todo segura. Y el confort que seguimos en ese lugar, sea grande, pequeño, sea cual sea el tamaño que nos brinda, ya que, como dije antes, es el mayor resguardo que tenemos ante esta situación, y posiblemente ya sentimos con mayor profundidad cuán importante era esta palabra confort. Entonces vamos a avanzar en esta oportunidad para enfocar un poco lo que es normas y el confort. Vamos a enfocarnos en la seguridad de una vivienda. Y si hablamos de seguridad, fuera del correcto desarrollo de la obra, de la construcción, etcétera, tenemos que hablar de resistencia. Para abordar este tema, resistencia, y para poder entenderlo teniendo un enfoque más claro, tenemos que tocar 4 puntos. El primero es saber de qué material de construcción estamos hablando y entender dentro del universo de diamante, de manera específica, qué producto vamos a tocar en esa oportunidad. Luego, como siguiente punto, un poco desmentir algunas afirmaciones que teníamos en obra, en algunos casos, o también sincerar la información que tenemos para no cometer errores al momento de escribir técnicamente un producto. Como tercer punto, hablaremos de lo que son las normas que debemos considerar y cómo es que vamos a considerarlas, cómo vamos a aplicarlas en esta oportunidad para poder determinar la resistencia de los materiales que vamos a mencionar en este caso, ¿no? Y como último punto, hablaremos sobre los ensayos que determinen esa resistencia de la que tanto estamos hablando. Sin más preámbulo, vamos a dar un panorama de qué estamos hablando, entender qué tipo de producto, en este caso, qué tipo de ladrillo del diamante vamos a considerar para evaluarlo de manera posterior. Hemos desarrollado esta, pequeña edilicia, muy pequeña, no consideremos otros factores que no estén relacionados directamente al ladrillo. Tenemos acá 3 tipos de productos, ¿no? A mano derecha, en el muro de la mano derecha, vamos a asumir como un primer paso que es un muro no portante, es un muro de tabiquería, no es un ladrillo estructural el que utilizamos en esa zona. ¿Y por qué asumimos eso? Si vamos a la norma E070 que vamos a mencionar después, ¿qué nos dice el muro portante? Dice que es un muro diseñado y construido en forma tal que pueda transmitir cargas horizontales y verticales de un nivel a un nivel inferior, o en su defecto a la cimentación. ¿Qué quiere decir? Y hay otro punto muy importante, que necesitamos que estos muros tengan continuidad vertical. Y vemos una ventana alta corrida en el muro de la derecha. Quiere decir que no estamos hablando de un muro portante, un muro confinado. En el caso de, lo que tenemos como cerramiento de la edilicia en la parte superior, claramente sabemos que se trata de un ladrillo de techo
comercialmente conocido como hueco, hueco 12, hueco 15, hueco 20, y en el mejor de los casos bovedilla. ¿Qué nos queda? Nos queda el muro de la izquierda. Y el muro de la izquierda es un muro portante. ¿Y qué es lo que hemos utilizado para desarrollar este muro portante que está confinado en sus 4 lados y tiene continuidad? Son estos los productos que hemos utilizado. De manera resumida, hemos utilizado los quincones. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Fuera de algunas características técnicas respecto a resistencia, entre usos, la aplicabilidad que tengan, es también las dimensiones que podemos observar a la izquierda. Ya tenemos un panorama claro de qué ladrillo estamos considerando en esta oportunidad. Entonces nos toca ahora entender bien cómo vamos a calificar o qué característica es la que le vamos a dar o con la que vamos a evaluar. Entonces suele confundirse mucho dos palabras. Y la pregunta dice, ¿cuál es la gran diferencia que existe entre la resistencia, en esta oportunidad resistencia a la compresión? Ya después vamos a explicar qué tipo de compresión porque hay varias. Y la dureza. Tal como vemos en pantalla, vemos el concepto de manera literal, ¿no? Nos habla de dureza, que es la oposición que presenta un material al ser rayado o penetrado por otro cuerpo sólido. Y la resistencia es algo muy diferente. La resistencia es el nivel de esfuerzo que puede soportar un material antes de fallar según algún criterio. Entonces podemos considerar un material que se deforme ante una carga que vamos a aplicar sobre ese material, o simplemente presente una rotura, fisura, o se llegue a romper por completo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hay un tema que considerar respecto a nuestros ladrillos. Nuestros ladrillos no presentan dureza, y no se trata solo de los ladrillos diamante. En general los ladrillos que son de arcilla cocida, por su naturaleza o la naturaleza de la materia prima que utilizamos para desarrollarlos, para llegar a este producto, digamos que agarramos un clavo, lo pasamos de manera fuerte friccionando una de las caras laterales que tengamos, y de manera coloquial, como decimos, podría hasta desgranarse, ¿no? Se va a rayar. Entonces este ladrillo no presenta dureza. ¿Qué es lo que necesitamos para una obra? ¿Y qué es lo que nos piden las normas? Las normas nos piden que tengamos productos que tengan una buena respuesta mecánica considerando la resistencia. En este caso, resistencia a la compresión. Entonces no confundamos. Quiero citar un ejemplo. En familia hay ingenieros y muchas personas relacionadas al rubro de la construcción, y citan que hace muchos años lo que hacían para evaluar si un ladrillo era resistente o no, iban a un segundo piso o a determinada altura, soltaban un ladrillo. Si este reventaba, pues bueno, no era resistente. Y lamentablemente es un método muy errado que aplicar. Entonces tenemos que considerar muy bien qué palabras vamos a utilizar. Ya teniendo claro eso, pasemos a todo el marco normativo, lo que va a regular y nos va a brindar parámetros mínimos que nos permitan llegar a un buen producto, por ende a una buena construcción. ¿Y qué normas debemos considerar? La norma E070, que es la norma de albañilería, y la norma técnica peruana NTP 399.613, que es norma de unidades. ¿Cuál es el objetivo de cada una de estas normas? En el caso de la norma técnica establece los requisitos y exigencias mínimas para el análisis y el diseño de los materiales, la construcción, el control de calidad, la inspección de las edificaciones de albañilería estructural. ¿Y cuál es el objetivo de la norma técnica peruana? El objetivo de la norma técnica peruana es establecer los procedimientos para el muestreo y ensayo de los ladrillos de arcilla cocida, en este caso utilizados para albañilería. Perfecto, ya tenemos esta etapa culminada, ya tenemos un poquitito más de normas siquiera. Entonces pasemos a la etapa donde vamos a determinar cuáles son los ensayos para poder definir la resistencia de nuestros materiales. Regresemos a esta lámina. Estos son los productos que vamos a evaluar, y lo que tenemos que hacer ahora es clasificarlo. ¿Pero qué significa clasificar? En la norma E070 nos encontramos con esta primera tabla, que es una tabla que nos permite clasificar las unidades de albañilería que tienen fines estructurales, o sea, los quincones, hablando de grandes rasgos. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tenemos que considerar en este caso para clasificar? Obviando lo que es la variación dimensional, o sea, la variación de la dimensión, para clasificar tendríamos que considerar en este caso
la resistencia a la compresión, en este caso axial, por unidad que tengamos. En la parte derecha observamos este cuadro. Voy a activar lo que es anotación. Listo. Podemos observar estos números de acá, que están en megapascales. ¿Qué es megapascales? Es una unidad de medida. Para no enredarnos, ¿cuáles son los que vamos a considerar? Son estos. La unidad de medida en este caso son kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué es la compresión axial? Vamos a hacer una pequeña simulación dibujando. Si nosotros asentamos de esta manera el ladrillo, si aplicamos una fuerza en este sentido, de manera perpendicular a su cara de asentado, esa es la compresión axial que vamos a aplicar sobre estos ladrillos. Esa es la resistencia a la compresión axial. ¿Cómo se va a oponer ese ladrillo a fallar ante esta carga que estamos ejerciendo sobre él? Entonces, considerando ya todos estos parámetros, quiero hacer un paréntesis y explicarles. No es para que lo anoten, no es para que se enreden, solo para que consideren cómo funciona esto de los megapascales. Un megapascal equivale, redondeando, a 10,197 kilogramos por centímetro cuadrado. Solo para que tengan una referencia. Vamos a borrar esto que hemos graficado. Una vez que ya tenemos clara esta tabla, ya podemos clasificar nuestras unidades. Y para no enredarnos de nuevo tanto, lo que vamos a hacer es decir algo muy claro. El diamante tiene unidades que son de clase 4 y solo un ejemplar es de clase 5. ¿Qué significa clase 4? Que resiste 130 kilogramos por centímetro cuadrado a más. Y clase 5, que resiste de 180 kilogramos por centímetro cuadrado a más. El único clase 5 que tenemos es el King Kong Infes. El King Kong Infes, ¿por qué se llama Infes? Es King Kong para infraestructura de educación y salud. Pero generalmente es un King Kong que se utiliza en licitaciones, en colegios, hospitales, etc. Y el resto de King Kongs que tenemos son clase 4. Tal como hemos explicado según esta tabla, sus resistencias son clase 4, repito para que se nos quede grabado, de 130 kilogramos por centímetro cuadrado a más, y clase 5 de 180 kilogramos por centímetro cuadrado a más. Ok. Ahora tenemos un panorama aún mucho más claro, gracias a la norma, a la nomenclatura, a conceptos, etc. Ahora determinemos cuál va a ser el método para ensayar, cómo es que vamos a evaluar estos ladrillos. Y para esta oportunidad tenemos que considerar las normas NTP, las normas técnicas peruanas, y en este caso una específica que es la 399.613, donde vamos a evaluar la resistencia característica a compresión axial de la unidad de albañilería. Ok, para pasar a esta siguiente etapa debemos entender bien la norma, cómo es que define las unidades de albañilería. Y va a haber un pequeño enredo acá. Lo que son King Kongs, obviando el Infes, son unidades de albañilería huecas. El enredo es con la charla o el diálogo comercial. Comercialmente hablando, unidades huecas conocemos como los ladrillos de techo. En este caso, ya que es una charla técnica, la unidad hueca es aquella unidad cuyo porcentaje de vacío es igual o mayor al 30%. Y en el caso, o sea, estamos hablando del porcentaje que ocupan los alvéolos o huecos que tienen los ladrillos King Kong. Y en el caso del Infes, el Infes es la única unidad que tenemos con esa resistencia de clase 5, y esta es una unidad de albañilería sólida. ¿Qué quiere decir que es sólida? Que tiene un porcentaje de vacío menor al 30%. Repetimos, los alvéolos, los huecos que vemos en el ladrillo, etc. Ya podemos pasar a esta etapa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que preparar los especímenes. ¿Qué son los especímenes? Según la norma, la NTP ya mencionada, son los ladrillos, en este caso, los ladrillos de arcilla cocida. La norma especifica que no deben ser menos de 5 unidades. Hablemos primero de dimensión, y con esto quiero hacer un paréntesis. Vamos a pasar a un pequeño SketchUp, un 3D que se ha hecho,
de la simulación de un ladrillo, ¿no? En este caso, un King con fortaleza. ¿Qué nos dice la norma respecto a las dimensiones que van a pasar por este ensayo de laboratorio, este ensayo de unidades? Nos dice que debemos trabajar con media unidad. Entonces, si tenemos para trabajar media unidad, ¿cuál es la media unidad que vamos a cortar? Y también esto se estima en la norma. La norma establece que debemos cortar la unidad más larga dentro de la cara de asentado, la cara que va a tener apoyo con la maquinaria que después vamos a mencionar. ¿Hasta cuánto mínimo podemos muestrear? ¿Qué pasa? Que algunas máquinas, algunas prensas hidráulicas, ya la vemos después hasta en foto, no tienen gran capacidad. Y si es que esta media unidad o este medio espécimen tiene mayor capacidad que la máquina, podemos utilizar hasta un cuarto de largo. Se puede observar claramente que la altura es la misma, según el modelo original, el ancho es el mismo, según el modelo original, lo único que estamos variando es el largo. ¿Qué podríamos hacer si la máquina no tiene esta capacidad? Podríamos trabajar con un cuarto de unidad, considerando que cortamos el largo. Pero hay una condición, y esta condición, y vamos a regresar a nuestra presentación, esta condición nos dice que no debe ser el área de apoyo menor, en área bruta, menor a 90 centímetros cuadrados. Si nosotros consideramos que estamos cortando un ladrillo cuyo largo es de 24 centímetros, hay que tomar en cuenta que el área de apoyo va a ser de estos 6 centímetros por el 14 que tenemos de ancho, y llegaremos a 84 centímetros cuadrados. Quiere decir que no podemos aplicar la norma sin considerar qué tipo de unidades, qué tipo de especímenes estamos utilizando, o ladrillos, como quieran llamarlo. Tenemos que considerar que siempre y cuando se cumplan las condiciones mínimas establecidas por la norma. Ya teniendo claro eso, ¿qué vamos a pasar a hacer? Tenemos las medias unidades o la unidad que vamos a utilizar. La secamos en un horno ventilado que está entre los 110 grados hasta los 115 grados, que no sea un tiempo menor a 24 horas. Los enfriamos. La norma estima dos cosas, que puede ser en una cámara a 24 grados centígrados, por no menos de 4 horas, pero también pone una nota que nos especifica que puede ser a la intemperie. Podemos esperar a que llegue a la temperatura óptima, igual no debe ser un tiempo menor a 4 horas. Después de esto levantamos un informe determinando el peso, etcétera, etcétera, para tener todos los datos inscritos. Luego de eso pasamos a la eliminación de residuos y biomateriales alimenticios. Podemos encontrar algunos pedazos de las arcillas que utilizamos. Como siguiente paso y último de nuestra preparación de especímenes, hacemos el refrentado. Es el refrentado, y para esto tenemos que hacer un acercamiento a lo que es, le vamos a simular que este acá, déjenme activar la anotación. Listo. Vamos a simular que este ejemplar es el ladrillo. Y esto es algo que a continuación vamos a explicar, algunas placas que se utilizan en la maquinaria que van a estar acorde también a la prensa hidráulica. Lo ideal es que el ladrillo tenga una forma 100% regular, pero al inicio hablamos de algo muy claro. El ladrillo, debido a la naturaleza de la materia prima que utilizamos, tiene irregularidades. Si este estuviese en un panorama ideal, pasaría esto. La prensa va a aprisionar o va a presionar el ladrillo de manera que la carga se distribuya de manera simétrica. Quiere decir que los puntos de contacto están en toda la cara de asentado o en toda la cara de ladrillo que vamos a muestrear. Entonces, ¿tenemos esto como una situación ideal? No, debido a la naturaleza de la materia prima. ¿Qué es lo que tenemos? Y se ha exagerado un poco en este dibujo. Ojo, haciendo ese ladrillo, no se asusten. Hemos exagerado las irregularidades que tiene un ladrillo de arcilla cocida en general, cualquier ladrillo de arcilla cocida. Obviamente que mientras la planta o la marca del ladrillo que nosotros utilicemos en obra
sea más estandarizada, esté acorde a las normas, tenga un ISO, etcétera, etcétera, tenemos un ladrillo que va a tener menos imperfecciones, pero no va a dejar de tenerlas. La misma norma estima que podemos tener un alabeo, sea cóncavo, o sea un hueco, o sea convexo, como un lomo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? La prensa va a apretar de esta manera el ladrillo y miren el punto de contacto. Quiere decir que la falla que vamos a tener en este ladrillo se va a dar en esta zona. Y no va a ser una carga que se va a distribuir en toda la cara. La primera falla va a ser acá o acá. Entonces no va a ser una respuesta real. ¿Qué es lo que hacemos para evitar esto? Para evitar esto, le hacemos un refrentado. Un refrentado es una capa que adicionamos a cada una de estas caras de asentado de la media unidad o la unidad que utilicemos, el espécimen que utilicemos, para tener un contacto que nos brinde una carga simétrica. Y la respuesta va a tener un margen de error menor. Si se dan cuenta, lo que está haciendo este refrentado es volver esta cara con una línea recta, ¿no? Si hacemos un corte de perfil, ya vemos una línea recta y estamos obviando las irregularidades. Este refrentado puede ser de yeso o puede ser de azufre. Entonces, ¿cómo es que hacemos este siguiente paso? Hablamos de las 5 medias unidades. Primer paso, si las unidades están ahuecadas, o sea, en una perforación, rellenamos con un mortero en dosificación 1:2, o sea, una parte de cemento por 2 partes de arena, y podemos aplicar, como dije anteriormente, una capa, ya sea de yeso o de azufre. ¿Cómo es que se aplica esta capa? Tenemos que cubrir las caras opuestas del contacto, o sea, del ladrillo, la cara de asentado, con goma laca. Una vez que estos ejemplares estén totalmente secos, cubrimos primero una de las superficies con una capa delgada de yeso calcinado. Este mismo lo distribuimos de manera previa sobre una placa rígida. Las condiciones de esta placa, que sean rígidas, que no tengan un porcentaje de absorción, que sean planas, y en este caso consideramos un margen de error de 0.08 milímetros. O sea, es un error mínimo. Y previamente aceitamos esta capa. La misma operación vamos a realizar con ambas partes. En el caso de lo que es el azufre, primero hacemos una mezcla que contenga entre 40 y 60% de azufre y el resto será arcilla refractaria, arcilla de suelo o en su defecto un material inerte similar. La idea es que pase por un tamiz número 100, o sea, estamos hablando que la granulometría es de 150 micras. Para que se hagan una idea de a cuánto equivale una micra, por ahí si quieren anotarlo. Una micra es igual a 0.001 centímetros. 0.001 centímetros. Si hablamos de milímetros, 0.001. ¿Ok? Eso es una micra. Entonces tiene que pasar por una malla número 100 o en su defecto granulometría de 150 micras. Calentamos esta mezcla en un recipiente que necesitamos que esté controlado termostáticamente, obviamente, y evitamos lo que es el sobrecalentamiento, ¿no? Luego llenamos un molde que tiene como base principal capas o placas con las mismas condiciones a las que especificamos cuando hicimos la capa de yeso. Una vez que hacemos todo esto, colocamos los especímenes sobre esta mezcla, que tiene una profundidad de 6 milímetros, y esperamos a que se enfríe cada cara. Se va a enfriar en un lapso no menor de 2 horas, y en el caso del yeso, se va a enfriar en un lapso no menor a 24 horas. Acá tenemos un ejemplo, en este caso es azufre, el refrentado de azufre que se ha realizado. Ambas caras de refrentado deben ser similares en su dimensión, o sea, en su altura o el espesor. Máximo tenemos con un margen de error de 3 milímetros, pero no más. O sea, no puede ser muy diferente, no puede diferir mucho la dimensión entre la cara superior y la cara inferior. No queremos darle el protagonismo a una de las caras. Medios mecánicos, hablando de la maquinaria, tenemos que considerar que en esta oportunidad
para evaluar las unidades respecto a la resistencia a compresión axial, tenemos que utilizar una prensa hidráulica. En este caso, esta maquinaria de medición debe estar previamente calibrada y certificada. No es cualquier máquina con la que vamos a aplicar estas cargas. Además de contar con todos los requisitos que se especifica en la norma, ¿no? En esta oportunidad hablamos de la norma ASTM E4. No la hemos citado porque es una norma técnica referente a estos medios mecánicos y a la calibración respectiva. Entonces vamos ahora al punto clave de esta capacitación, que es la ejecución en sí de todo el procedimiento que hemos ido citando. Ya tenemos nuestro ejemplar listo. Luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los especímenes o los ladrillos en sí tienen que apoyarse sobre su mayor dimensión, es decir, que tenemos que colocarlos sobre la cara que hemos refrentado. Y esto lo tenemos que centrar debajo del apoyo superior y el margen de error que tenemos es de 2 milímetros máximo. ¿Cuáles son las placas que utilizamos? Que después vamos a ir describiendo. Voy a graficarlas acá. Son estas de acá las placas que utilizamos. Y la de abajo también, que no logré agarrarla con la graficación. Este es nuestro ejemplar ya refrentado, en este caso media unidad de ladrillo King Kong. Y esta de acá, con esta rótula, es la prensa hidráulica que va a ejercer la carga sobre las placas que tienen contacto con este medio ladrillo. El apoyo superior, como observamos, y vamos a acá acercarnos un poquito para que se vea más claro, el apoyo superior tiene que ser un bloque rígido, en este caso un bloque rígido metálico, y tiene que estar alineado con el centro de la parte superior de la prensa hidráulica, el punto o la rotura, el punto de contacto. Dejamos un espacio de aproximadamente 1 para que recién podamos empezar a aplicar las cargas respectivas. En la parte inferior, como también observamos, colocamos bloque de metal. Simplemente esto es para minimizar el desgaste que tenga la placa inferior de la máquina. Mientras más desgaste tenga, mientras más ensayos hayamos hecho con esta máquina, se puede descalibrar. Necesitamos ver, primero, que sea una institución de prestigio la que emita estos certificados. El Diamante trabaja de la mano de la UNSA, cuyo laboratorio está certificado. Es más, la máquina que hemos visto es nueva, está calibrada, el margen de error es casi imperceptible. Y también trabajamos a largo plazo de la mano de la UNI. Creo que la UNI no tengo que especificar mucho porque todos la conocen y saben del prestigio al que me refiero. ¿Cuál es el procedimiento y cómo es que llegamos a este punto? ¿Cuál es la velocidad de ejecución, etcétera, etcétera? Aplicamos una carga, primero hasta la mitad de la resistencia que estamos esperando. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que estamos evaluando un INFES. Por eso es que cada rato les repetía la resistencia que tiene cada ladrillo según su clasificación. ¿El INFES cuánto resistía? Resistía 180 kilogramos por centímetro cuadrado a más. Quiere decir que si tenemos que llegar primero a una resistencia o a la mitad de una resistencia esperada, estamos hablando de 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Es el primer paso. Estamos hablando de 2 etapas. Ya cerramos la primera etapa. Y como segunda etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que hacemos es ajustar los controles de esta máquina, en este caso la prensa hidráulica, de tal manera que la carga que va a ejercer, bueno, creo que está de más decirlo, pero igual vamos a aclarar. El sentido de la carga es esta, es resistencia a compresión axial, recuerden. Y ese es el sentido de la rótula, cómo vamos a ir presionando este ejemplar. Entonces, programamos esta máquina, esta prensa, para que pueda aplicar una fuerza constante, una fuerza remanente, y la velocidad con la que debemos aplicarla debe ser también uniforme. Todo esto hasta que este ejemplar falle. Y una vez que falle, nos va a botar la máquina un número para el cual debemos hacer un cálculo dependiendo de las dimensiones de nuestro espécimen. Acercamos un poco para que se vea la falla. ¿Qué nos dicta la norma? La norma nos dicta que también debemos colocar alguna marca, algún sello, algo que note que estamos trabajando o evaluando los mismos ejemplares seleccionados, en este caso, en obra.
Estos son 5 ejemplares que evaluamos en la UNSA y quiero que noten algo. Considerando los errores de los que hablábamos sobre las caras de asentado de ladrillo, deme un segundo, hay alguien que ha anotado, voy a borrar para que no se confundan. Listo, considerando las fallas de las que ya hemos hablado anteriormente, miren dónde es el punto de falla. El punto de falla no es en todos los casos, pero generalmente se da en estas zonas. ¿Por qué se da? Porque tenemos esa irregularidad y gran parte de los ladrillos tienen una concavidad, o sea, tienen un alabeo. Este alabeo tampoco es que pueda ser de cualquier dimensión. Definitivamente todo esto está normado y no podemos escaparnos de los estándares, de los márgenes que nos brinda la norma. Regresando a esto, ¿no? Podemos ver la variación de la dimensión y estos son márgenes de trabajo. Acá podemos observar el alabeo. Esta tabla solo es para que vean un panorama general de qué charlas se vienen de manera posterior. Muchas gracias.